Todo comenzó con una mentira, una mujer sin pasado, un hombre roto por la pérdida, y un niño que todavía creía en los milagros. La contrató para cuidar a su madre enferma, pero nadie imaginó que terminaría cuidando mucho más que eso. ¿Y si la desconocida que llegó por accidente fuera en realidad la pieza que faltaba desde el principio? Amores imposibles, secretos de familia enterrados durante años y una traición que pondrá todo al borde del abismo. Cuando el amor parece florecer, la verdad estalla. ¿Hasta dónde serías capaz de llegar para proteger lo que amas? Ella solo quería paz. Pero esa noche lo cambiaría todo. Quédate hasta el final. Esta historia te romperá el corazón y te hará creer, otra vez, en el amor. El cielo de Ciudad de México amanecía cubierto por una capa espesa de nubes grises, como si el universo presintiera que algo importante estaba a punto de suceder. En una elegante casa en Coyoacán, de arquitectura colonial con detalles de hierro forjado e herencia antigua, Alejandro Montiel, un hombre de 40 años, exitoso, apuesto pero marcado por la pérdida, observaba por la ventana con una taza de café en la mano. Sus ojos, profundamente oscuros, no miraban el paisaje, estaban perdidos en pensamientos que el tiempo no conseguía borrarlo. Alejandro había enviudado hacía 4 años, cuando su esposa Valeria murió en un accidente que aún le perseguía en los sueños. Desde entonces, vivía por y para su madre enferma, doña Carmen Montiel, una mujer de carácter imponente, y para su pequeño hijo Mateo, de apenas 6 años, su razón de seguir adelante. «Señor Alejandro, ha llegado la nueva cuidadora», anunció Lupe, la empleada de toda la vida, desde la puerta del estudio. «¿Ya? Pensé que vendría por la tarde», respondió él, algo desorientado. Se presentó temprano. Dice que le gusta llegar antes, para observar el ambiente. Alejandro frunció el ceño, curioso. Caminó por el largo corredor adornado con retratos de familia, pasando por el reloj antiguo que siempre marcaba las 3:33, como si el tiempo en esa casa se negara a avanzar. Al llegar al recibidor, sus pasos se detuvieron de golpe. Allí estaba ella, Isabel Ramírez, 27 años. Morena de piel dorada, ojos grandes como los de una cervatilla asustada, cabello trenzado con un listón azul cielo. Llevaba un suéter beige de lana tejida y una mochila modesta colgada al hombro. Cuando lo vio, sonrió con una mezcla de nerviosismo y ternura. «Buenos días, señor Montiel. Soy Isabel», dijo con una voz suave, como susurro de viento en tarde de campo. Alejandro no respondió al instante. No era usual que algo, o alguien, interrumpiera su compostura, pero esa joven tenía algo difícil de explicar. No era belleza física, aunque la tenía. Era una luz, una dulzura, algo que lo descolocó por dentro. «¿Tiene experiencia con personas mayores?», preguntó finalmente, intentando sonar profesional. «Sí, señor. Cuidé de una abuelita durante 3 años. Aprendí a leer sus silencios, a preparar sus remedios y a no dejar que se sintiera sola». La frase tocó una cuerda que Alejandro no sabía que aún vibraba. En ese instante, una voz infantil interrumpió desde lo alto de la escalera. «¿Papá?». Mateo asomaba su cabecita con una sonrisa somnolienta. «¿Ella es la nueva niñera de abuela?». Isabel levantó la vista y sonrió con ternura al niño. Mateo bajó corriendo y, sin pensarlo, se lanzó a abrazarla por la cintura, como si se conocieran de antes. «Hueles a pan dulce», exclamó riendo. Alejandro quedó atónito. «Mateo, no seas confianzudo», dijo, sin poder evitar sonreír también. Mateo lo miró muy serio, como solo los niños pueden serlo cuando sienten algo con el alma. «Papá, ella es un milagro». El silencio que siguió fue como una pausa del destino, una suspensión de la realidad. Alejandro sintió un escalofrío. Isabel bajó la mirada, visiblemente emocionada. «Espero poder ser útil en esta casa», murmuró. Desde lo alto, una silla de ruedas crujió. Era doña Carmen,
empujada por Lupe. Observaba todo desde la penumbra del corredor. Sus ojos grises se clavaron en Isabel, fríos, calculadores, desconfiados. «No me gustan las desconocidas», declaró con voz firme. «Lo sé, señora», dijo Isabel, sin miedo, «pero espero que eso cambie pronto». La tensión se podía cortar con un cuchillo. Alejandro suspiró hondo. «Bienvenida, Isabel». Mientras la joven subía las escaleras guiada por Mateo, una ráfaga de viento cruzó el vestíbulo, agitando un retrato viejo colgado en la pared. El marco se inclinó levemente, revelando detrás de él otra fotografía, vieja, olvidada, donde una mujer muy parecida a Isabel sonreía junto a un hombre de ojos intensos. Alejandro no lo notó, pero el destino ya había empezado a moverse. ¿Te está atrapando esta historia? Entonces quédate, porque lo que viene va a cambiarlo todo, y si aún no lo has hecho, suscríbete, que esto apenas comienza. La lluvia comenzaba a caer con suavidad, como lágrimas de una ciudad que también extrañaba algo que no podía nombrar. En el interior de la casa Montiel, Isabel acompañaba a Mateo por los pasillos llenos de ecos antiguos y retratos que parecían observar cada movimiento. Aunque apenas había llegado, la joven se movía con una naturalidad que inquietaba a quienes la miraban. No era solamente su dulzura, ni su voz suave. Era algo en su energía, en la manera en que su presencia parecía calmar el aire mismo. Mateo, con su cabello revuelto y una curiosa mezcla de energía e intuición infantil, no dejaba de observarla. «¿Sabes, Isa?», le dijo mientras la guiaba hacia el cuarto de juegos. «Cuando mi mamá murió, yo soñaba con una señora que me abrazaba. No tenía cara, pero tú huelas igual que ella». Isabel se detuvo. Su sonrisa se desvaneció por un instante, no por tristeza, sino por una punzada interna, como si esas palabras hubieran tocado algo dormido en su memoria. «A veces, los sueños son recuerdos disfrazados», susurró, «o deseos que se escapan por las noches». Mateo asintió como si comprendiera todo, con esa sabiduría que solo los niños cargan. Mientras tanto, Alejandro observaba la escena desde la puerta entreabierta. Algo en él se removía, como un leve temblor bajo la piel. No era solo gratitud por ver a su hijo tan cómodo, era algo más profundo, más inquietante. Isabel irradiaba una calidez que él había olvidado que existía. Doña Carmen, sentada junto a la ventana en su silla de ruedas, miraba a través del cristal empañado por la lluvia. Su respiración era pausada, pero sus ojos estaban más vivos que en semanas. Lupe se le acercó con una taza de té caliente. «¿Le traigo el chal, señora Carmen?». La anciana negó con la cabeza. Con la vista aún fija en el jardín húmedo, murmuró apenas audible: «Esa muchacha se parece demasiado a Renata». Lupe casi deja caer la taza. «¿Qué dijo, señora?». «Nada, tonterías de vieja». Pero sus dedos se apretaban contra los brazos de la silla. Un viejo instinto había despertado. Un instinto que llevaba años dormido, enterrado bajo sedantes y el paso cruel del tiempo. Isabel, guiada por Mateo, llegó finalmente al jardín interior. Bajo una pérgola cubierta de bugambilias, el niño le mostró su lugar favorito, un banco de piedra donde solía sentarse con su mamá a leer cuentos. La lluvia había cesado y el aire olía a tierra mojada y flores. «¿Me lees algo?», preguntó Mateo, entregándole un libro de tapas gastadas. Isabel lo abrió con cuidado, pero al ver la primera página, sus ojos se llenaron de lágrimas silenciosas. En la esquina, con caligrafía antigua, estaba escrito: «Para mi hijo Mateo, con amor eterno, Valeria». «¿Estás llorando?», preguntó Mateo, con ternura. «Es que este libro me hizo recordar a alguien». «¿A tu mamá?». Isabel dudó. Luego asintió lentamente. «Sí, a alguien que me cuidó mucho cuando era niña, aunque ahora ya no está». Y justo en ese momento,
Una ráfaga de viento fuerte sacudió las bugambilias. Un pétalo cayó sobre la página abierta. Alejandro, que se había acercado sin ser visto, lo recogió. Mi esposa también lloraba cuando leía este libro, dijo en voz baja. Decía que cada historia tenía algo de verdad, aunque fuera inventada. Isabel se sobresaltó. No lo había visto llegar. Él le ofreció el pétalo en silencio, y ella lo tomó con un gesto reverente. ¿Cómo murió ella?, preguntó sin pensar. Alejandro guardó un momento de silencio, mirando el cielo nublado. El auto cayó por un barranco. Íbamos todos. Pero solo ella no sobrevivió. Mateo salió ileso. Yo todavía no sé cómo. Isabel sintió un escalofrío. Algo dentro de ella reaccionó con una emoción inexplicable. A veces las personas que se van regresan en otras formas, susurró. Alejandro la miró intensamente. No dijo nada, pero una pregunta no formulada se quedó flotando en el aire, como un suspiro sin dueño. Desde la ventana del segundo piso, doña Carmen los observaba. Sus ojos entrecerrados, su respiración agitada. Una palabra se le escapó entre los labios, como si se le hubiera caído del alma. Renata. Lupe corrió hacia ella. ¿Renata, señora? ¿Su hermana? ¿La que desapareció? Pero Carmen negó con la cabeza, molesta consigo misma. No, no es posible. Esa noche, mientras la casa se envolvía en un silencio espeso, Mateo se quedó dormido con la cabeza sobre el regazo de Isabel. Alejandro los observó desde la puerta. ¿Te quedarás a vivir aquí?, le preguntó el niño antes de dormirse. Si ustedes quieren, sí, respondió Isabel. Entonces me quedaré contigo en los sueños, dijo el niño, cerrando los ojos. Y así, como un presagio, la noche cayó sobre la casa Montiel, dejando atrás preguntas sin respuestas, parecidos imposibles, y una frase que se repetía en la mente de Alejandro como un eco. Papá, ella es un milagro. La mañana se deslizaba lentamente por los ventanales de la casa Montiel, con un sol tímido que apenas tocaba los pisos encerados. El ambiente estaba envuelto en ese silencio espeso que suele acompañar las casas viejas, donde los secretos duermen más que las personas. Isabel ya estaba de pie desde antes del amanecer. Con suéter grueso y cabello trenzado, bajó a la cocina, donde preparaba un té de manzanilla mientras la casa todavía respiraba sueños. Sus movimientos eran suaves, casi como si bailara con el silencio. Desde la puerta, Lupe la observaba con una mezcla de asombro y sospecha. «Te desenvuelves como si ya hubieras vivido aquí», comentó con voz baja. Isabel se giró apenas, con una sonrisa nostálgica. «Tal vez, en otra vida», dijo en tono de broma, pero sus ojos brillaban con una melancolía sincera. En el piso de arriba, doña Carmen se despertó de golpe. Llevaba días sin emitir palabra, sumida en su propio mundo de niebla. Pero esa noche, había soñado. Soñó con una niña de cabello largo y ojos grandes que le decía, «Mamá», desde un campo lleno de lirios blancos. «Renata», susurró apenas, con los labios secos. Lupe entró justo en ese momento con la bandeja del desayuno. «¿Dijo algo, señora? ¿Quiere agua?» Carmen la miró sin responder, pero sus ojos estaban más vivos que en semanas. Mientras tanto, Mateo corría por los pasillos con un dinosaurio de plástico en la mano. Al ver a Isabel, la abrazó de inmediato, como si fuera una costumbre de años. «Hoy quiero que tú me cuides todo el día, ¿sí? Primero tenemos que preguntarle a tu abuelita, ¿no?» Mateo asintió con una sonrisa, y sin pensarlo 2 veces, corrió directo al cuarto de doña Carmen. «Abue, ¿puedo jugar con Isa todo el día?» Isabel lo siguió con una toalla en la mano y un vaso de leche. Apenas cruzó la puerta del cuarto, el mundo se detuvo. Doña Carmen la miró fijamente. Sus ojos se abrieron más y su cuerpo se irguió como si una corriente eléctrica la recorriera. «Renata», dijo con voz frágil pero clara. Isabel se congeló. «¿Perdón?» Lupe dejó caer la bandeja.
¿Qué dijo? Renata, repitió doña Carmen, ahora con lágrimas en los ojos. ¿Dónde estabas, mi niña? Alejandro entró al cuarto al escuchar el alboroto. Miró a su madre, luego a Isabel, después a Lupe. La tensión en el aire era tan densa que nadie se atrevía a respirar. ¿Qué demonios está pasando aquí? Su mamá habló y llamó a Isabel por el nombre de su hermana, gritó Lupe, con voz quebrada. No entiendo nada, dijo Alejandro mirándolas a ambas con creciente desconfianza. Yo tampoco, susurró Isabel. Pero juro que no hice nada. Solo entré al cuarto. Doña Carmen estiró la mano y tomó la de Isabel entre las suyas, con una suavidad inusitada. Tienes la misma mirada, igual que cuando eras niña. No soy Renata, dijo Isabel, temblando. ¿Dónde naciste? Preguntó Carmen con voz trémula. En Puebla. O al menos eso me dijeron. Me criaron en un orfanato. Me dejaron con una nota que decía, perdónala. Doña Carmen se llevó la mano al pecho. Su rostro palideció. No, puede ser. Y antes de que alguien pudiera reaccionar, se desplomó hacia un lado, desvanecida. «¡Mamá!», gritó Alejandro, corriendo hacia ella. En cuestión de minutos, la casa fue invadida por sirenas, médicos y confusión. Doña Carmen fue llevada al hospital, mientras Alejandro, visiblemente alterado, exigía respuestas a Isabel con la mirada. Ella solo pudo bajar la cabeza. No tenía respuestas, solo preguntas. Esa noche, mientras Alejandro velaba a su madre en el hospital, Isabel quedó sola en la mansión. Incapaz de dormir, deambuleó por la casa hasta llegar a una puerta de madera antigua al final del pasillo del segundo piso. El pomo tenía una capa de polvo, pero algo, una fuerza casi magnética, la llevó a abrirla. Era el ático. Dentro, el aire olía a encierro y tiempo detenido. Una lámpara vieja colgaba del techo. Sobre una mesa cubierta de polvo, encontró una caja con letras bordadas. Renata Montiel. Isabel se quedó inmóvil. Abrió la caja con manos temblorosas. Dentro, había fotos, una muñeca de porcelana rota y un pañuelo con iniciales bordadas en hilo dorado. «¿Quién eres tú?», susurró al borde de las lágrimas. Desde el hospital, doña Carmen, medio sedada, murmuraba en voz baja. La niña volvió. La tarde se deslizaba por la casa Montiel con una quietud que asustaba. Desde la hospitalización de doña Carmen, un silencio incómodo se había instalado en cada rincón, como si las paredes contuvieran la respiración. Alejandro, más serio que de costumbre, había regresado a casa solo por unas horas. El rostro tenso, las mangas arremangadas, el celular ignorado sobre la mesa, todo en él gritaba conflicto interno. En la cocina, Isabel preparaba una sopa para Mateo. Se movía en silencio, con el cabello recogido y el rostro más pálido que de costumbre. Desde que abrió la caja con el nombre Renata Montiel, su mente no había dejado de girar. Las fotos, la muñeca rota, ese pañuelo bordado. ¿Cómo era posible que una desconocida se pareciera tanto a ella? «Isabel», dijo Alejandro, entrando de repente. «Necesito hablar contigo. A solas». Ella levantó la mirada, sorprendida. «Claro. ¿En la sala?» «En el despacho», respondió él, seco. Mateo los miró desde la mesa del comedor. «¿Van a pelear?» «No, mi cielo», dijo Isabel con dulzura. «Solo vamos a platicar». Una vez en el despacho, Alejandro cerró la puerta con firmeza. Caminó hasta el escritorio, se apoyó en él y la miró fijamente. «Quiero saber exactamente quién eres». «Ya se lo dije», respondió Isabel, serena pero con voz temblorosa. «Me llamo Isabel Ramírez. Fui criada en un orfanato. No sé quiénes fueron mis padres, y cómo explicas entonces que mi madre te haya llamado por el nombre de su hermana desaparecida hace más de 30 años. «No tengo una explicación», respondió ella,
bajando la mirada. Pero ayer encontré una caja en el ático, con cosas de Renata. Fotos, un pañuelo. Alejandro frunció el ceño. ¿Qué hacías en el ático? No sé. Algo me llevó ahí, como si algo me guiara. Él suspiró y se frotó la frente. Mira, Isabel, te contraté para cuidar a mi madre, no para meterte en los asuntos de mi familia. No me estoy metiendo. Es su familia la que parece meterse en mi pasado, dijo ella con una firmeza inesperada. Alejandro la miró como si la viera por primera vez. Ese fuego en sus palabras no era de una niñera cualquiera. ¿Tienes agallas, eh? No, solo tengo preguntas, respondió ella. Igual que usted. Hubo un silencio espeso. Luego, algo cambió. Los hombros de Alejandro bajaron, su mirada se suavizó. Mi tía Renata desapareció cuando yo era niño. Dicen que se escapó por una vergüenza familiar. Nunca supimos la verdad. Mi madre nunca volvió a ser la misma después de eso. ¿Usted la recuerda? Casi nada. Solo que me leía cuentos y que olía a vainilla y jabón, como tú, dijo, sin pensarlo. La confesión flotó en el aire como una chispa. Isabel lo miró, confundida. Sus miradas se cruzaron. La tensión cambió de sabor. Ya no era desconfianza. Era algo más cálido, más peligroso. Alejandro dio un paso hacia ella. No sé qué tienes, pero desde que llegaste, todo cambió. ¿Eso es bueno o malo? Todavía no lo sé. La distancia entre ellos era mínima. Podía oler el té de manzanilla en su aliento, el perfume sutil de su piel. Isabel retrocedió un paso. No deberíamos mezclar las cosas. No estoy diciendo que debamos, solo que no puedo evitar sentirlo. Y antes de que pudiera detenerse, Alejandro alzó una mano y rozó su rostro. Isabel cerró los ojos por un segundo. Fue solo un instante, pero bastó para incendiar algo entre ambos. Tengo que ver cómo está Mateo, dijo ella, escapando de la habitación con el corazón latiendo como tambor de guerra. Alejandro se quedó solo, mirando la puerta cerrarse. Apoyó la frente contra la madera murmurando, «Maldita sea». Desde la cocina, Mateo los observaba en silencio, dibujando en una hoja con crayolas. Hacía el contorno de 3 personas, un hombre, un niño, y una mujer con trenzas y una sonrisa. Sobre su cabeza escribió en letras torcidas, «Mi familia». Esa noche, la lluvia regresó, golpeando las ventanas con furia. En el hospital, doña Carmen dormía profundamente, pero su mano apretaba el borde de la sábana como si intentara no dejar ir algo. O a alguien. El cielo de la ciudad seguía gris, como si se negara a permitir que la luz del sol tocara la casa Montiel. La tensión entre Alejandro e Isabel había dejado una marca sutil, invisible, pero que todos parecían notar, especialmente Mateo, quien no paraba de sonreír cada vez que los veía juntos. Pero fuera de esas paredes, el pasado comenzaba a removerse. En una cafetería elegante en la colonia Roma, una mujer de lentes oscuros, labios perfectamente delineados y vestido rojo ceñido, sorbía su capuchino con elegancia cruel. Se llamaba Luciana Ferrer, y no olvidaba. Frente a ella, un joven de mirada nerviosa revolvía su café con insistencia. «Te dije que esto iba a pasar», dijo Luciana, bajándose los lentes con lentitud. Alejandro siempre fue débil ante las mujeres con cara de virgen. Le encantan las santitas con historias tristes. Yo pensé que, después de lo de Valeria, ya no iba a fijarse en nadie, respondió el joven, que no era otro que Esteban Montiel, el ambicioso hermano menor de Alejandro. Luciana dejó la taza sobre el platito con un golpe seco. Pues te equivocaste, mi amor. Y ahora esa niñera, esa huérfana con cara de monja de convento, está metida en la casa. Y lo peor es que hasta la vieja bruja de doña Carmen se encariñó con ella. Esteban hizo una mueca.
Mi madre no está bien. No sabe lo que dice. Luciana lo miró con desprecio. A ti no te importa tu madre, Esteban, ni tu hermano. Solo quieres su maldita empresa. ¿Y a ti qué te importa? Luciana sonrió como si esa fuera la pregunta que más había esperado. Porque yo también quiero algo que es mío por derecho. Alejandro y yo íbamos a casarnos, pero luego vino Valeria. Y ahora está Isabel. ¿Qué tienen ellas que yo no tenga? Inocencia, respondió Esteban, con sarcasmo. Luciana se rió con frialdad. Eso se finge. Lo que no se finge es poder. Hizo una pausa larga, y luego lo miró fijamente. Vamos a deshacernos de Isabel. Esteban se tensó. ¿Qué estás diciendo? Te estoy diciendo que vamos a ponerle una trampa. Algo sencillo. Algo que la haga quedar como una oportunista. O mejor, como una ladrona. Esteban miró hacia los lados, nervioso. Si nos descubren, no nos van a descubrir. La clave está en hacer que Alejandro dude, que no confíe más en ella. Y cuando eso pase, tú te acercas como el hermano comprensivo. Yo como la ex que nunca dejó de amarlo. Quizás se acabó el milagro. En la casa Montiel, mientras tanto, Isabel limpiaba la biblioteca. Mateo dormía la siesta y Lupe había salido a comprar medicamentos. Estaba sola, o eso creía. De pronto, al mover un libro, cayó al suelo un sobre cerrado. Al recogerlo, notó que tenía el membrete de la empresa Montiel Hijos. Dentro, había un cheque sin nombre, pero con la firma de Alejandro. ¿Qué es esto?, murmuró, justo cuando una figura entraba al cuarto. Era Esteban. Ah, veo que ya encontraste lo que no te pertenece, dijo con una sonrisa torcida. Isabel lo miró, sorprendida. No estaba buscando nada. Cayó del estante. Claro, siempre cae del estante, ¿verdad? Lo mismo pasó cuando desaparecieron unos aretes de mi madre. Qué curioso. ¿Me está acusando de algo? ¿Yo? Para nada. Solo hago preguntas. Isabel se irguió con dignidad. No tengo por qué soportar insinuaciones. Si tiene un problema conmigo, hable con su hermano. Esteban se acercó más de la cuenta. Su mirada era de serpiente. Créeme, ya lo haré. Pero antes, un consejo. Esta casa trae gente como tú. Cuidadoras, cocineras, amantes. Todas terminan fuera. Y tú no vas a ser la excepción. Isabel no respondió. Sostuvo su mirada con firmeza y salió del cuarto con la frente en alto. Desde la esquina de la biblioteca, sin que nadie lo supiera, Mateo había presenciado todo. Sus pequeños ojos lo veían todo. Lo entendían todo. Horas más tarde, Esteban regresaría sigilosamente al estudio. Volvería a colocar el cheque en el lugar equivocado, y luego fingió sorpresa al encontrarlo con Alejandro. ¿Te das cuenta? La muy descarada planeaba cobrarse un favor personal. Tenía este cheque en sus cosas. Alejandro, al principio, no reaccionó. Pero la semilla ya estaba plantada. ¿Estás seguro? Yo mismo la vi. Lo guardó cuando me vio entrar. Solo, ten cuidado, hermano. A veces los milagros salen caros. Y en algún lugar de la ciudad, Luciana probaba un vestido blanco frente al espejo, sonriendo como si ya escuchara los aplausos de una boda que aún no existía. Yo seré la señora Montiel, aunque tenga que enterrarla viva. El amanecer cubría la casa Montiel con una luz pálida, casi desganada, como si el propio sol intuyera que algo estaba a punto de romperse. Alejandro había pasado una noche en vela, sentado frente a la chimenea apagada, con el rostro hundido entre las manos. Las palabras de Esteban le daban vueltas en la cabeza como cuchillos. La encontró con un cheque sin nombre, y con tu firma. No quería creerlo, pero el miedo a equivocarse lo paralizaba. Mientras tanto, Isabel limpiaba la sala con una inquietud que no sabía nombrar. Sentía la energía de la casa diferente, como si todo estuviera en pausa. Al mover un viejo jarrón sobre la repisa de la chimenea, notó algo extraño. Una esquina de tela roja sobresalía detrás de un portarretratos grande.
¿Qué es esto?, murmuró, jalando con cuidado. Detrás del retrato había una foto antigua, enmarcada en madera gastada. Estaba cubierta por un paño de terciopelo. Lo quitó con delicadeza, como si desenterrara un secreto. La imagen mostraba a una mujer de cabello claro y mirada dulce, abrazando a una niña de unos 4 años. Junto a ellas, un hombre joven, de rostro familiar. Los tres sonreían frente a un jardín lleno de lirios. La sangre se le heló al leer lo que estaba escrito en la parte trasera del marco. Para mi adorada hermana Carmen, con amor, Renata, Andrés e Isabel, Navidad de 1999. Isabel dejó caer el marco al suelo, sin romperlo, pero temblando. Isabel, susurró para sí, tocando su propio nombre con los dedos como si fuera ajeno. Mateo, que jugaba cerca, la vio con el rostro desencajado y se acercó corriendo. «Isa, ¿qué pasó? ¿Te sientes mal?» Ella lo abrazó, buscando refugio en sus bracitos. «No, corazón, solo encontré algo que no sabía que buscaba». «¿Qué es eso?» «Es una fotografía. Y creo que es de mi mamá». En ese instante, Alejandro entró en la sala. Su mirada se cruzó con la de Isabel. Ella levantó la foto con manos temblorosas. «¿Tú sabías de esto?» Él se quedó inmóvil. «¿Dónde la encontraste?» «Detrás del retrato de bodas de tus padres. Estaba escondida, Alejandro». Él tomó la foto y la examinó. Su expresión cambió del asombro al desconcierto, y luego al miedo. Esa es mi tía Renata». «¿Y la niña?», preguntó Isabel con la voz entrecortada. «No lo sé. Podría ser tú, pero eso no tiene sentido». «¿Cómo no va a tener sentido si ahí dice Isabel? ¿Y qué hacía esto escondido?» Alejandro se pasó las manos por el cabello, frustrado. «No sé, te juro que no lo sé. Pero si esto es verdad, si tú eres esa niña, entonces tú eres mí». Se detuvo antes de pronunciar la palabra que lo asustaba. «¿Tu sobrina?», dijo ella, casi en un suspiro. Mateo los miraba a ambos, sin entender. ¿Eso es malo? Isabel se agachó frente al niño. «No, mi amor. Solo que es una sorpresa muy grande». Alejandro se sentó, aún sosteniendo la foto. «Esto lo cambia todo». «No, Alejandro», dijo Isabel, con lágrimas en los ojos. «Esto lo explica todo». En el hospital, doña Carmen abrió los ojos con dificultad. Lupe estaba a su lado. «¿Dónde estoy?» «En el hospital, señora». Tuvo una recaída. Carmen se llevó la mano al pecho. «Vi a Renata. La vi con una niña. Me miraban desde el jardín». Lupe le tomó la mano con suavidad. «A veces los sueños son mensajes, señora». No era un sueño. Era una advertencia. Algo viene. Algo que dejamos enterrado. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba el techo de la casa Montiel, Alejandro se quedó despierto mirando la fotografía bajo la lámpara. Isabel, desde la puerta, lo observaba en silencio. «¿Y si todo esto fue el destino?», preguntó ella. Alejandro levantó la mirada, atrapado entre el deseo y el miedo. «¿Y si el destino se equivocó?». «El destino no se equivoca», dijo Isabel, firme. «Solo espera el momento justo para decir la verdad». La casa Montiel había dejado de ser simplemente un hogar. Ahora se sentía como una caja de secretos que, uno a uno, comenzaban a salir a la luz, empolvados por el tiempo y dolorosamente vivos. Isabel no podía dormir. Caminaba por el jardín con una linterna en la mano, guiada por una intuición que no sabía de dónde venía. Había vuelto a mirar la fotografía más de 20 veces. Cada línea del rostro de aquella mujer, cada gesto, cada mirada, todo confirmaba lo que su corazón ya sospechaba. Esa niña en la imagen era ella. Pero, ¿por qué Renata, su supuesta madre, nunca regresó? ¿Por qué nadie la buscó? ¿Y por qué la dejaron en un orfanato, con apenas una nota?
Cerca del invernadero, algo la hizo detenerse. Entre los rosales viejos, encontró una placa oxidada que decía «Jardín de Renata». Isabel acarició las letras con la yema de los dedos, y sin saber por qué comenzó a llorar. «¿Por qué me dejaste, mamá?». Al mismo tiempo, en el hospital, doña Carmen despertaba nuevamente en medio de la madrugada. Con la voz débil, llamó a Lupe, que dormía en un sillón a su lado. «Lupe, tráeme mi caja azul». «¿Está segura, señora? Nadie ha abierto esa caja desde que Renata se fue». «Lo sé, pero ya es hora de abrir el pasado». Mientras Lupe se marchaba a la casa, Carmen miraba por la ventana del hospital. En sus ojos no había dolor, ni culpa, solo la resignación de quien ha vivido con un secreto demasiado tiempo. En la mañana siguiente, Alejandro se encontró con Isabel en la cocina. No se dijeron nada por unos segundos, solo se miraron. Él tenía la fotografía en la mano. «Ya no quiero más dudas, Isabel. Tenemos que saber quién eres tú realmente. Yo también lo quiero. ¿Y si no te gusta lo que descubres? Prefiero una verdad dolorosa que una mentira eterna». Ambos guardaron silencio. Mateo entró con un dibujo en la mano. «Miren, dibujé a mi mamá Renata». Los dos adultos se miraron, sorprendidos. «¿De dónde sacaste ese nombre, Mateo?» «De una carta. Estaba debajo de mi cama. Creo que Isa la dejó ahí». Isabel se puso de pie rápidamente. «¿Una carta? ¿Qué carta?» Mateo corrió a su cuarto, regresó con un sobre antiguo, amarillento. Tenía el nombre Renata, escrito con tinta corrida. Dentro, había una hoja doblada con cuidado. Isabel la leyó en voz alta, con las manos temblando. «A quien encuentre esto. Si alguna vez esta carta cae en manos de Isabel, quiero que sepa que la amé más que a nada en el mundo. No pude quedarme. Me amenazaron, me quitaron todo. Su padre no era quien dijo ser. Perdóname, mi niña. Lo hice para salvarte. Renata». Alejandro se quedó sin palabras. Isabel se desmoronó en una silla, con lágrimas silenciosas. «Ella no me abandonó. La obligaron». En ese momento, Lupe entró por la puerta principal con la caja azul entre las manos. Esto es lo que su madre pidió desde el hospital. La caja tenía un candado viejo. Alejandro lo rompió con una herramienta. Dentro, había una libreta, un mechón de cabello envuelto en seda, y varias fotografías de Renata con una niña en brazos. «No hay duda», dijo Alejandro con voz quebrada. «Eres tú. Eres Isabel Montiel». Isabel, entre lágrimas, se abrazó al álbum. «Entonces, ¿tú eres mi tío?». Alejandro no supo qué responder. Su rostro mostró una mezcla de dolor, confusión y algo más profundo, algo que le quemaba por dentro. «No sé cómo procesar esto. No sé cómo dejar de...». Pero no terminó la frase. Lupe bajó la mirada. Solo Mateo, con su pureza infantil, dijo en voz alta lo que los dos adultos no podían. «Pero ustedes se quieren. ¿Eso está mal?». La tensión flotó en el aire. «A veces, hijo, el amor llega cuando no debería», dijo Alejandro mirando a Isabel. «Pero eso no lo hace menos real». Isabel lo miró con el alma en los ojos. No era el momento de responder, era el momento de recordar. Y el pasado, finalmente, había comenzado a hablar. La casa Montiel, aunque silenciosa, ya no era la misma. Cada paso resonaba más fuerte, cada palabra cargaba el peso de lo que no se decía. El aire se sentía denso, como antes de una tormenta. Alejandro no dormía, Isabel no comía, y Mateo los miraba a ambos con una sabiduría que dolía por ser tan inocente. Isabel se refugiaba en la biblioteca, rodeada de libros que antes le daban paz y que ahora no lograban calmar el mar revuelto que sentía por dentro. ¿Cómo era posible que, al encontrar su identidad, también hubiera encontrado una barrera infranqueable entre ella y el hombre que comenzaba a amar? La voz de Alejandro la sacó de sus pensamientos. «Necesitamos hablar».
Ella asintió en silencio. Él se sentó frente a ella. No había distancia suficiente para protegerlos. Isabel, yo no sé cómo manejar esto. Yo tampoco. ¿Qué se supone que hagamos? ¿Que enterremos lo que sentimos? ¿Que finjamos que nada pasó? Alejandro bajó la mirada, luchando contra sí mismo. Tú eres hija de mi tía. Técnicamente, eres mi sobrina. ¿Pero lo soy realmente? Crecí en un orfanato. No me crié contigo. No me crié con nadie de esta familia. Eso no cambia los hechos. Tampoco cambia lo que sentimos, Alejandro. Silencio. Un silencio que gritaba. Ella se levantó, nerviosa, con las lágrimas asomando sin permiso. Nunca busqué esto. No vine aquí para enamorarme. Solo quería cuidar a tu madre, conseguir algo de estabilidad para mi vida. Pero desde que crucé esa puerta, todo en mí cambió. Alejandro se acercó. ¿Y crees que para mí ha sido diferente?, le dijo con voz rota. He hecho todo por mantenerme firme, por seguir siendo el hombre recto, el hijo perfecto, el padre responsable. Y me muero por besarte. Las palabras salieron como un disparo. Isabel lo miró con los ojos llenos de fuego y duda. Quería gritarle que se callara, pero también quería que lo repitiera. No me lo digas si vas a arrepentirte, susurró. No me arrepiento. Me niego a fingir que esto no está pasando. Alejandro dio un paso más. Estaba a un suspiro de distancia. Pero antes de que algo sucediera, la voz de Mateo sonó desde el pasillo. Papá, hay alguien en la puerta. Los dos se separaron como si el universo los hubiera empujado. Alejandro salió hacia la entrada. Isabel se quedó temblando. En la puerta estaba Luciana, vestida con un abrigo blanco, gafas oscuras y una sonrisa que no llegaba a los ojos. Hola, Alejandro. Él se tensó de inmediato. ¿Qué haces aquí? Supe que tu mamá estaba mejorando, y quise pasar a saludar. ¿Puedo entrar? Alejandro dudó, pero se hizo a un lado. Luciana caminó como si todavía fuera dueña de ese espacio. Veo que redecoraron. O quizá la energía cambió. ¿A qué viniste realmente? Luciana se giró con una mirada helada. A recordarte lo que dejamos pendiente. ¿O ya olvidaste que antes de Valeria, tú y yo estábamos comprometidos? Luciana, no tengo tiempo para tus juegos. Entonces hablemos en serio. Esa mujer, Isabel, no es quien dice ser. Ya lo sabemos todo sobre ella. Luciana se rió. ¿De verdad crees eso? No seas ingenuo. ¿No te parece muy conveniente que justo cuando tu madre empieza a hablar, aparece esta muchacha con cara de virgen y se gana a tu hijo? Alejandro no respondió. Luciana dio el golpe final. Escúchame bien. Te vas a arrepentir. Esta historia no va a tener final feliz. Y cuando eso pase, no me busques, porque estaré demasiado ocupada recuperando lo que es mío. Se fue dejando una estela de perfume caro y veneno. Isabel los había visto desde la escalera. No escuchó la conversación, pero sus instintos le gritaban que Luciana era una sombra que no se iría fácilmente. Esa noche, Alejandro se encerró en su estudio. Bebió más de la cuenta. Abrió la fotografía de Renata y la miró por horas. No sabía si lloraba por la mujer que perdió o por la que estaba perdiendo ahora. En el cuarto de Isabel, ella escribía en su diario, una página a la vez, como si al escribir pudiera domar el huracán que tenía dentro. Mateo, desde su camita, murmuraba entre sueños, «No quiero que Isa se vaya», y afuera, el cielo se rompía en truenos. La tormenta apenas comenzaba. Ahora seguimos con la parte 10 según la estructura original. Parte 10. La caída de Isabel. El día amaneció con un sol falso, de esos que calientan la piel, pero no el corazón. En la casa Montiel, todo parecía normal, pero el aire sabía a traición. Isabel despertó con una sensación extraña.
Mateo no había entrado a su cuarto como cada mañana con su habitual dibujo, y Lupe la saludó con un gesto frío. Alejandro, por su parte, no había regresado a casa desde la noche anterior. Bajó las escaleras con precaución. Algo no estaba bien. En el salón principal, Esteban la esperaba con los brazos cruzados y una expresión fingida de sorpresa. A su lado, Luciana, vestida de luto como si ya estuviera velando a alguien. «Isabel», dijo Esteban con voz grave, «necesitamos hablar contigo». «¿Pasa algo?», preguntó sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Luciana fue directa, como siempre. «Querida, ¿podrías explicarnos por qué este anillo de diamantes estaba entre tus cosas?». Le mostraron una joya esplendorosa, evidentemente valiosa. Isabel frunció el ceño. «¿Qué? Nunca he visto eso». «¿No? Qué raro», dijo Luciana, abriendo una pequeña caja de madera. «Porque también encontramos esto en tu maleta». Dentro había un fajo de billetes, un perfume caro aún sellado y un par de aretes de perlas que pertenecían a doña Carmen. Isabel retrocedió un paso. «Eso no es mío. Alguien me lo puso». «¿Alguien como un niño de 6 años? Porque solo tú tienes acceso a tu cuarto», dijo Esteban, con una falsa sonrisa de compasión. Luciana agregó girando lentamente para enfrentar a Lupe que acababa de entrar. ¿Quién más pudo haber tenido tiempo y oportunidad de tomar estas cosas? Lupe bajó la mirada. «Yo no vi nada, pero la señorita Isabel estuvo sola muchas veces en la casa». Isabel sintió cómo se le rompía el mundo bajo los pies. «¿Tú también piensas eso, Lupe?». «Yo solo digo lo que vi». En ese momento, Alejandro entró. Llevaba el rostro endurecido por la falta de sueño y la tormenta emocional. Al ver la escena, su voz se impuso. «¿Qué está pasando aquí?». Esteban se adelantó. «Alejandro, encontramos pruebas de que Isabel ha estado robando». «Eso es mentira», gritó Isabel, con los ojos llenos de lágrimas. «Tú sabes que yo nunca haría algo así». Luciana intervino con una falsa dulzura. «Lo siento tanto, Alejandro. Sé que la querías. Pero esto no puede pasar desapercibido». Alejandro miró a Isabel. No decía nada, solo la miraba, pero ese silencio fue peor que 1000 acusaciones. «¿Tú también dudas de mí?». Él cerró los ojos. «No lo sé, Isabel. Todo esto es demasiado». Ella lo miró con el corazón destrozado. «No tengo cómo probar mi inocencia, solo tengo mi palabra». «Y a veces, la palabra no basta», dijo Esteban, disfrutando cada segundo. Mateo bajó corriendo, sin entender del todo, pero sabiendo que algo grave estaba pasando. «Papá, no dejes que se vaya. Isa no hizo nada. Ella no miente». Alejandro quiso decir algo, pero Isabel ya había girado sobre sus talones. Tomó su bolso, miró a Mateo una última vez y salió por la puerta con el alma en pedazos. «Isabel», murmuró Alejandro, pero no la siguió. Luciana sonrió por dentro. La caída había comenzado. La ausencia de Isabel se sentía como una grieta en el alma de la casa Montiel. El jardín estaba marchito, Mateo ya no dibujaba, y Alejandro vagaba por los pasillos como un hombre que había perdido mucho más que una mujer. Había perdido la esperanza. «¿Papá?», preguntó Mateo una tarde, sujetando con fuerza un peluche. «¿Cuándo va a volver Isa?». Alejandro tragó saliva, incapaz de responder. Lo peor no era la culpa. Lo peor era el silencio que Isabel le había dejado al irse. Un silencio que lo acompañaba a todas partes. En el hospital, doña Carmen seguía débil, pero sus momentos de lucidez empezaban a ser más frecuentes. Aquel mediodía, cuando Lupe le daba de comer, la anciana levantó una mano, con gesto autoritario. «No quiero más sopa». «Pero señora», el doctor dijo. «Dije que no. Trae a Alejandro». «¿Está segura?». «Sí. Tengo algo que decirle. Ya fue suficiente». Lupe obedeció de inmediato. Minutos después, Alejandro entraba en la habitación con el rostro ojeroso.
Su madre lo observó con severidad. ¿Dónde está ella? ¿Quién? Isabel. Alejandro dudó. Se fue. ¿Y por qué se fue? Hubo un problema, un malentendido. Doña Carmen respiró hondo. Tú la echaste, ¿verdad? Él no respondió. Eres igual que tu padre, siempre dejándote llevar por lo que parece, no por lo que es. Alejandro frunció el ceño. ¿Qué quieres decir con eso? Doña Carmen lo miró fijamente. Ella es familia, es hija de Renata, y tú lo sabes. Sí, lo sé, y aún así la dejaste ir. ¡Qué vergüenza! Alejandro sintió que su madre lo abofeteaba sin levantar la mano. No tenía pruebas. Todo apuntaba a ella. ¿Y tú creíste en Luciana y en Esteban antes que en tu corazón? Alejandro bajó la cabeza. Roto. No lo sé. Tenía miedo. Pues ahora vas a escucharme bien, dijo Carmen, con una fuerza que no había mostrado en meses. Esa niña es más Montiel que tú y tu hermano juntos. Tiene la dignidad de mi hermana, la fuerza de mi madre, y el corazón que yo nunca tuve. Alejandro se quedó en silencio. Recuerdo algo que olvidé por mucho tiempo. ¿Qué cosa? Una noche, Renata vino a mí, estaba embarazada, me rogó que no le contara nada a nadie. Su pareja la había abandonado. Tenía miedo. Le ofrecí quedársela con la niña hasta que pudiera volver. ¿Y lo hiciste? Sí, pero luego, nunca más supe de ella. Pensé que había muerto. Creí que la niña, que Isabel, se había perdido, pero estaba viva. Siempre estuvo viva. Y tú la echaste como si fuera basura. Alejandro sintió un nudo en la garganta. No puedo dejar que se quede lejos. Entonces ve por ella, imbécil, dijo la anciana sin miramientos. Antes de que sea tarde. Alejandro se puso de pie sin decir una palabra. Caminó hasta la puerta y se detuvo. Gracias, mamá. Doña Carmen cerró los ojos. Por primera vez en mi vida, estoy haciendo algo bien. Esa misma noche, Mateo entró en la biblioteca. En sus manos llevaba algo. Papá, encontré esto en mi caja de juguetes. Era una pequeña cámara de video infantil. Alejandro la tomó, y al reproducir el contenido, su corazón dio un vuelco. Ahí estaba Mateo, grabando sin querer una escena. Esteban entrando al cuarto de Isabel, metiendo algo en su bolso, y saliendo, sonriendo. Fue él, gritó Alejandro de pie, con el rostro encendido de furia. Fue Esteban. Te dije que Isa no mentía, susurró Mateo. Alejandro lo abrazó con fuerza. Tienes razón, hijo. Ahora lo voy a arreglar todo. Y mientras en algún rincón de la ciudad Isabel lloraba frente a un espejo, preguntándose por qué el destino la abandonaba otra vez, en la casa Montiel, una verdad había despertado. La voz de la matriarca había vuelto, y con ella, la justicia. La noche caía sobre la ciudad como un telón pesado. Las luces de los coches se reflejaban en los charcos de lluvia, y el cielo, gris y silencioso, parecía contener la respiración. En su departamento temporal, Isabel cerraba su maleta con manos temblorosas. No sabía hacia dónde ir, pero sentía que no podía quedarse ahí, en medio de tanta humillación y confusión. ¿Y si nunca me creyeron?, se preguntaba en voz baja, mientras guardaba el retrato de Renata con manos cuidadosas. ¿Y si siempre fui solo un error? Tocaron la puerta. Isabel se sobresaltó. Abrió lentamente, y ahí estaba Alejandro. Mojado por la lluvia, con la cara desencajada, pero con los ojos llenos de algo que ella no había visto antes. ¿Verdad? ¿Qué haces aquí?, preguntó ella, fría. Él levantó la cámara de Mateo. Vengo a pedirte perdón, con pruebas. Ella lo dejó pasar. Alejandro colocó la cámara sobre la mesa y mostró la grabación. Esteban entrando furtivamente en su habitación, escondiendo los objetos robados entre sus cosas. Isabel tapó la boca con las manos. Lágrimas le corrían por el rostro. ¿Tú viste esto desde el principio? No. Mateo la encontró, mi hijo,
Tu primo. Él siempre supo. Yo no. Yo dudé. Alejandro se arrodilló frente a ella. Te fallé, Isabel. Pero no te vengo a pedir que me perdones. Vengo a decirte la verdad. Toda. Isabel lo miró, aún con el corazón hecho trizas. ¿Qué más puedes decirme que ya no duela? Alejandro respiró hondo. Mi madre me lo contó todo. Renata vino embarazada, destruida. Mi padre se negó a ayudarla. Le pidió que se fuera, que desapareciera. Mi madre accedió a esconderla unos días. Pero cuando Renata salió, nunca volvió. Pensamos que había muerto. ¿Y me dejaron en un orfanato? No. Alguien la amenazó. Alguien la obligó. Isabel se quedó inmóvil. ¿Quién? Alejandro dudó un segundo. Luego, lo dijo. Luciana. ¿Luciana? Sí, era joven, pero ya tenía ambiciones. Quería casarse conmigo. Cuando vio a Renata embarazada y vulnerable, la presionó. Le dijo que si no se iba, inventaría un escándalo. Renata tenía miedo. Sabía que tú estarías en peligro. Entonces, dejó una carta y desapareció contigo. ¿Y nadie la buscó? Mi madre la buscó, pero mi padre la detuvo. Dijo que era mejor así. Isabel cayó sentada. El peso de tantas verdades la doblaba por dentro. Entonces toda mi vida fue decidida por otros. No, la decisión ahora es tuya. Alejandro se arrodilló frente a ella. Sacó un pequeño relicario del bolsillo. Esto lo encontramos en la caja azul. Dentro hay una foto de Renata con una nota que dice: Para mi Isabel, mi amor eterno. Isabel abrió el relicario. La foto era real. La nota, escrita con una caligrafía rota, era la letra de su madre. Empezó a llorar sin hacer ruido. Te fallamos, todos. Pero quiero que sepas algo, dijo Alejandro tocándole la mano. Mi amor por ti no nació de un apellido. Nació de tus gestos, de tu risa, de tu forma de ver el mundo. Y no puedo seguir huyendo de eso. ¿Y qué somos tú y yo? ¿Primos? ¿Amantes? ¿Un escándalo? Somos dos almas rotas que se encontraron. ¿Eso es tan grave? Lo es, susurró ella. Pero ya no me importa. Y entonces, por fin, se besaron. No con furia, no con urgencia, sino con la ternura de quien ha esperado toda una vida para hacerlo. Al día siguiente, Alejandro regresó a casa con Isabel tomada de la mano. Mateo corrió a abrazarla. Lupe, en silencio, se persignó. Doña Carmen los esperaba sentada en el jardín, con una manta sobre las piernas. Al final, la sangre llama, pero el amor grita, dijo la anciana, con una sonrisa cansada. Bienvenida a casa, Isabel Montiel. El aire en la casa Montiel se había vuelto dulce otra vez, como si las paredes recordaran cómo era el amor antes de la traición. Las flores del jardín empezaban a abrirse, y Mateo volvía a dibujar en los rincones con crayones y risas. Isabel había regresado, y aunque lo había hecho con heridas aún frescas, su presencia sanaba lentamente lo que parecía irreparable. Alejandro la miraba de lejos, sin atreverse todavía a tocarla demasiado. Había un nuevo respeto entre ellos, un cuidado, como si temieran romper lo que recién comenzaba a reconstruirse. Aquella tarde, Isabel estaba en el invernadero, replantando unas violetas marchitas. Levantó la vista y lo vio ahí, recargado en el marco de la puerta, observándola con una mezcla de nostalgia y deseo. Siempre me gustaron las violetas, dijo él, entrando despacio. Son frágiles, pero sobreviven a todo si les das suficiente luz, respondió ella, sin mirarlo directamente. ¿Como tú? Isabel soltó una risa breve, casi triste. Yo no soy tan fuerte como crees. Yo creo que eres más fuerte de lo que tú misma sabes. Alejandro se acercó. El invernadero olía a tierra mojada, a savia, a promesas. Te he estado evitando, confesó él. Yo lo sé, dijo Isabel,
con voz baja. Es que no sé cómo manejar lo que siento. Te amo, Isabel, y eso, aunque sea hermoso, también me asusta. ¿Por qué? Porque me enseñaron que lo correcto siempre debía estar por encima del corazón. Pero contigo, todo lo que aprendí se desmoronó. Ella lo miró por fin. Sus ojos hablaban con más fuerza que sus labios. A mí me enseñaron que la felicidad era un lujo que no podía permitirme, que estaba destinada a vivir con la duda, con el abandono. Pero tú llegaste, y por primera vez sentí que podía quedarme. Hubo un silencio espeso, casi sagrado. Alejandro se acercó otro paso. Estaban frente a frente. Podían escucharse respirar. ¿Qué somos ahora? Dos personas que se encontraron en medio del caos, dijo Isabel. Pero también somos tío y sobrina, Alejandro. Eso no lo podemos borrar. No crecimos juntos, no compartimos ni una Navidad, ni un desayuno. Pero la sangre está ahí. Entonces que el corazón la contradiga. Y antes de que ella pudiera responder, Alejandro la besó. No fue un beso robado, ni desesperado. Fue un beso de esos que nacen de la certeza, de la espera, de la culpa y del perdón. Fue lento, profundo, infinito. Isabel, por un instante, se permitió olvidar los juicios del mundo, pero apenas se separaron, la realidad volvió a caer sobre ellos como una tormenta súbita. Esto no debería estar pasando, dijo ella, con la voz temblando. Pero está pasando, contestó él, y no quiero detenerlo. Si alguien nos ve, si alguien se entera, ¿qué van a hacer? ¿Apedrearlos? ¿Quemarnos en la plaza pública? Nos van a juzgar, Alejandro. Van a decir que estamos enfermos, que esto está mal. Él la miró con dolor. ¿Y tú lo crees? Isabel dudó. Cerró los ojos. Su voz fue apenas un susurro. No lo sé. Solo sé que no quiero perderte otra vez. Alejandro acarició su rostro. Entonces no me sueltes, pase lo que pase. Isabel se aferró a él. Pero afuera, detrás del invernadero, una figura los observaba. Luciana, con los labios apretados y el corazón hirviendo de odio. Perfecto, susurró. Ya tengo todo lo que necesito. Sacó su celular, tomó una foto, y luego otra. Adiós, reputación, adiós, empresa, adiós, Isabel Montiel. La venganza ya tenía rostro. Y esa noche comenzaría a ejecutarse. La mañana amaneció envuelta en murmullos. Algo en el ambiente pesaba más de lo normal. Las empleadas caminaban de puntillas. Lupe evitaba cruzar miradas y, en la cocina, ni siquiera el café olía igual. Alejandro bajó con Mateo, listo para llevarlo a la escuela, cuando el timbre de su celular interrumpió la rutina. Un mensaje. De esos que no se pueden ignorar. Era un enlace. De una revista de chismes. Escándalo en la casa Montiel. Empresario millonario en relación prohibida con su sobrina recién reencontrada. Alejandro se quedó paralizado. Abrió la nota. Y ahí estaban, las fotos, él e Isabel, besándose en el invernadero. Isabel con los ojos cerrados, entregada, él, tocándole el rostro con ternura. Todo, capturado desde la sombra. No puede ser, murmuró con la voz rota. Mateo tiró de su pantalón. ¿Papi? Espérame aquí, campeón. Ahorita vuelvo, dijo, y salió corriendo. En el ala sur de la casa, Luciana sonreía mientras servía jugo de naranja. ¿Dormiste bien, Lupe? Sí, señora. Yo también. Mejor que nunca, la verdad, dijo con una sonrisa torcida y un guiño de triunfo que no se molestó en ocultar. Alejandro irrumpió en la biblioteca. ¿Dónde está Isabel? Lupe bajó la mirada. Se fue, señor. ¿Cómo que se fue? Empacó sus cosas antes del amanecer. Me dijo que no quería ver llorar a Mateo. ¿A dónde fue? No lo dijo. Alejandro subió las escaleras corriendo, hasta el cuarto de Isabel. Vacío, inmaculado, como si nunca hubiera estado allí. Sobre la cama,
doblada con cuidado, una hoja escrita a mano. Alejandro. Nuestro amor fue un milagro, pero también un error que el mundo no está dispuesto a perdonar. No me odies por irme. No sé a dónde voy, pero necesito respirar. Te amo. Isabel. Alejandro se dejó caer sobre la cama, apoyó la frente en sus manos y gritó: «No, no puede terminar así». En la terminal de autobuses de Ciudad de México, Isabel se encontraba sentada en una banca metálica con su mochila a los pies. Llevaba el cabello suelto, los ojos hinchados y una expresión de derrota silenciosa. Una anciana se sentó a su lado. «¿A dónde vas, mija?» «No sé», respondió sin mirarla. «Entonces vas en el camino correcto». Isabel soltó una risa seca, sin alegría. «Estoy huyendo. A veces hay que alejarse para poder volver con fuerza». Su celular vibró. Un mensaje de Alejandro. «Donde estés te voy a encontrar. No pienso rendirme. No otra vez». Isabel no respondió. Solo lo leyó una y otra vez, hasta que la pantalla se apagó. Mientras tanto, en el hospital, doña Carmen forcejeaba con los enfermeros. «No me toquen. Llévenme con mi nieta. Ya me la quitaron una vez y no la voy a perder otra vez». Lupe llegó corriendo. «Señora, cálmese, por favor. ¿Qué le hicieron a Isabel? ¿Qué le hicieron a mi Renatita chiquita?» Los ojos de doña Carmen se llenaron de lágrimas. Y por primera vez en décadas, rompió a llorar como una niña. Las horas pasaban lentas en la casa Montiel. Nadie hablaba. Nadie sonreía. El escándalo en los medios seguía creciendo y las llamadas de periodistas, socios y curiosos no paraban de llegar. Alejandro había mandado apagar todos los teléfonos. Solo quería silencio. Solo quería a Isabel, pero no la tenía. Mateo tampoco. Y eso lo estaba destruyendo por dentro. «Papá», dijo una mañana, con los ojos llenos de lágrimas, «¿por qué dejaste que Isa se fuera?» Alejandro se agachó, lo tomó de los hombros con suavidad y le dijo la única verdad que tenía. «Porque fui un cobarde, hijo». Mateo asintió como si, aunque no entendiera del todo, supiera que su padre estaba sufriendo igual que él. Ese mismo día, mientras Lupe ordenaba el cuarto de doña Carmen, algo cayó detrás del ropero. Era un cuaderno viejo, con tapas de cuero ya desgastadas, amarrado con una cinta roja. «¿Qué es esto?», murmuró Lupe, y lo abrió con cuidado. En la primera página decía: «Renata Montiel, cuaderno de vida, solo para mí». Lupe bajó corriendo por las escaleras como si tuviera fuego en las manos. «Don Alejandro, don Alejandro». Él salió de su estudio al verla pálida y agitada. «¿Qué pasó?» Esto estaba escondido en el cuarto de su madre. Es de Renata». Alejandro tomó el diario. Las primeras páginas estaban llenas de dibujos, flores, mariposas, un colibrí. Luego, comenzaron las palabras, dolorosas, reales, crudas. «Hoy me enteré que estoy embarazada. Andrés desapareció. Papá me gritó que era una vergüenza. Mamá me dijo que me fuera antes de que todo empeorara. Solo Carmen me ayudó. Me dio una habitación escondida y me prometió que guardaría el secreto». Alejandro pasó las páginas con el corazón latiendo como tambor. Isabel nació en silencio, hermosa, pequeña, mía, pero no pude quedarme. Luciana me amenazó, dijo que si no desaparecía, le diría a Alejandro que su tía era una cualquiera. Me asusté, me fui, la dejé en una iglesia, pedí que la cuidaran, la perdí. «Dios mío», susurró Alejandro. «Todo lo que temíamos, todo estaba aquí». Mateo se acercó. «¿Eso lo escribió mi tía Renata?» «Sí, hijo. Y con esto, vamos a limpiar el nombre de Isabel. Vamos a devolverle su historia». Esa misma tarde, Alejandro llevó el diario al hospital. Carmen estaba despierta, tomando el sol con una manta sobre las piernas. «Mamá, encontramos esto». Carmen leyó las primeras líneas, luego levantó la mirada. Entonces sí lo escribió,
¿Sabías de su existencia? Renata lo traía consigo, pero cuando se fue, lo dejó olvidado. Lo escondí. No quería que tu padre lo encontrara. Luego lo olvidé. No lo podemos seguir escondiendo. Es prueba de todo. Haz lo que tengas que hacer, Alejandro, pero tráela de vuelta. En paralelo, Luciana brindaba con champaña en la terraza de un hotel. Esteban, visiblemente preocupado, revisaba su celular. No me gusta esto, Luciana. Alejandro está muy callado. Por eso mismo debemos celebrar. El silencio es derrota. O preparación. Por favor, Esteban. Ya no tiene cómo limpiar su nombre. El país entero los ha visto besándose como amantes. No hay regreso de eso. ¿Y si encuentra pruebas? Luciana sonrió con malicia. ¿Y qué pruebas podría tener? Pero en ese mismo instante, Alejandro compartía digitalmente el diario con su abogado de confianza. Un plan comenzaba a tomar forma, y en un pequeño pueblo al norte de Puebla, donde Isabel se había refugiado en un albergue rural, una mujer la miraba con ternura. ¿Estás segura que no quieres revisar tu correo, mija? No, señora, ya no me queda nada allá. Pues alguien insiste mucho. Ese tal Alejandro ha mandado como 15 correos. Isabel dudó. Finalmente, accedió a verlos. En el último, había solo una imagen, la portada del diario, y un texto corto. Toda tu verdad ya no es un secreto. Estoy aquí. Cuando tú quieras regresar. Ah. Las manos de Isabel temblaron. Su corazón, no. El aire en la ciudad había cambiado. Alejandro ya no caminaba con el peso del escándalo, sino con la determinación de quien va a recuperar lo que nunca debió perder. El diario de Renata había sido su despertar, la voz de una madre ausente que, aún después de la muerte, había regresado para proteger a su hija. «Prepárame el coche», le dijo a Lupe aquella mañana, con una maleta en la mano. «Voy a traerla a casa». «¿A dónde va, don Alejandro?» «A donde sea que esté. Ya no importa el qué dirán. Ya no tengo miedo». Mateo bajó corriendo con un dibujo en la mano. «Papá, dale esto a Isa». Era una hoja con 3 figuras tomadas de la mano. Un hombre, una mujer con trenzas y un niño sonriendo bajo un arco iris. «Dile que la extraño con el corazón». Alejandro guardó el dibujo en el bolsillo, con lágrimas contenidas en los ojos. No dijo más. Subió al coche y se marchó. La carretera hacia Puebla estaba mojada por la neblina y los recuerdos. Alejandro recordaba cada instante con Isabel. La primera vez que la vio. La manera en que Mateo se abrazó a ella como si la conociera de antes. El primer beso. La mirada rota cuando ella se fue. 3 horas después, llegó al pequeño pueblo. Preguntó en la iglesia, en la tienda, en la plaza. Nadie quería hablar, hasta que una niña lo reconoció por una foto que Isabel guardaba en su cuaderno. ¿Usted es Alejandro? Sí, pequeña. ¿La conoces? Está en el albergue, allá donde están las monjitas. El albergue era humilde, de paredes encaladas y patio lleno de flores. En el fondo, sentada en una banca, estaba ella. Isabel vestía ropa sencilla. Tenía ojeras, pero el mismo brillo. Sostenía un cuaderno en el regazo. Dibujaba. Alejandro no quiso interrumpirla. Caminó lento, como si temiera que, si la tocaba, desapareciera. «No sabía si me ibas a recibir», dijo al llegar a su lado. Isabel lo miró. No se levantó, no lo abrazó, solo lo observó. «¿Qué haces aquí?» «Vengo por ti». «Llegaste tarde». «Tal vez, pero llegué». Ella bajó la mirada. «Me costó mucho irme, Alejandro. Me dolió cada paso. Pero entendí que a veces, el amor no basta». Él se arrodilló frente a ella. Sacó el cuaderno de Mateo y se lo entregó. «No vengo a prometerte que no van a hablar, que no van a juzgarnos. Vengo a decirte que ahora tengo el valor que me faltó, que si tengo que enfrentarlos a todos, lo haré. Pero no sin ti». Isabel vio el dibujo. Tocó las figuras como si fueran reales. «¿Mateo está bien?» «Te extraña. Te llama en sus sueños.
Las lágrimas le cayeron sin aviso. Yo también lo extraño. A él, a ti, a esa casa que sentí por fin como mía. Entonces regresa. Ella lo miró. ¿Y si vuelven a hacernos daño? Esta vez no van a poder. Alejandro sacó una pequeña caja del bolsillo. No era un anillo. Era un colgante con la foto de Renata. Esto es tuyo. Te lo dejó tu madre. Isabel lo tomó en sus manos con una mezcla de sorpresa y ternura. Lo abrió. Dentro, una nota. Perdóname. Algún día te volverán a amar como mereces. Los ojos de Isabel se cerraron por un instante. Quiero volver, susurró. Pero necesito hacerlo con dignidad. Entonces volvamos, caminando juntos, como iguales, como lo que somos, sobrevivientes. Esa noche, partieron de regreso. En la radio sonaba una canción vieja. Alejandro conducía en silencio. Isabel miraba por la ventana con el corazón latiendo despacio. Cuando cruzaron el letrero que decía «Bienvenidos a Ciudad de México», ella tomó su mano. «Gracias por no rendirte. Gracias por dejarte encontrar». La casa Montiel volvía a respirar. Después de semanas de tensión, ausencia y escándalo, las puertas se abrieron como si reconocieran el regreso de quienes realmente la llenaban de vida. Isabel entró de la mano de Alejandro. Llevaba el colgante con la foto de Renata en el pecho, como un escudo. Mateo corrió a sus brazos y la abrazó con la fuerza de quien nunca quiso dejarla ir. «Te lo prometí», le susurró Alejandro. «Esto no ha terminado, pero ahora lo enfrentamos juntos». Esa misma tarde, Alejandro convocó a toda la familia y al personal en el salón principal. Quería cerrar el círculo, poner las cartas sobre la mesa, desenmascarar, de una vez por todas, a los que habían destruido tanto. Esteban llegó con aire de superioridad, sin saber que los días de manipulación estaban contados. Luciana, impecable como siempre, cruzó la puerta como si fuera la anfitriona de la casa. Caminó hasta el centro del salón y se sentó sin pedir permiso. «¿Alguien me explica por qué tanta formalidad?», dijo con una sonrisa afilada. «¿O acaso es una fiesta de bienvenida para la sobrinita?». Alejandro no respondió. Sacó una carpeta de documentos y la colocó sobre la mesa de centro. «Eso que ves ahí, Luciana, es el diario de Renata, todo. Lo que le hiciste, lo que callamos, lo que ignoramos». Luciana frunció el ceño. «¿Qué estás diciendo?». Isabel se adelantó. «Estoy diciendo que tengo memoria, que tengo nombre, y que tengo pruebas de quién soy y de lo que ustedes me hicieron». «¡Ridículo!», gritó Esteban. «Esto no prueba nada». Mateo entró entonces con su cámara infantil. «¿Y esto?», preguntó Alejandro. La pantalla mostró el video. Esteban entrando al cuarto de Isabel, escondiendo los objetos robados. Un silencio mortal cayó en el salón. Luciana se levantó, visiblemente nerviosa. «No puedes usar eso en mi contra. Es ilegal. Lo que tú hiciste es inmoral», respondió Alejandro con firmeza. «Amenazaste a Renata, la obligaste a desaparecer y manipulaste a todos para mantener tu imagen. Tú eras mío, Alejandro. Siempre fuiste mío. Nunca lo fui. Tú me envolviste con mentiras, pero yo ya no tengo miedo». Esteban intentó salir de la habitación, pero 2 oficiales de policía lo interceptaron en la entrada. «Esteban Montiel, queda usted detenido por fraude y manipulación de evidencia», anunció uno de los agentes. «Esto es una locura. No tienen derecho. Tenemos video, testigos, y ahora, el testimonio de Isabel Montiel», replicó Alejandro. Luciana dio un paso atrás, jadeando. «Esto no puede estar pasando. Yo era la próxima señora Montiel. Y ahora eres una más en la lista de quienes se consumen por su propia ambición», dijo doña Carmen, apareciendo en la sala, en bata y apoyada en un bastón. Todos voltearon sorprendidos. «Mamá». «Ya es suficiente, Alejandro. Por años permití que esta mujer sembrara veneno en nuestra familia. Es hora de cortar de raíz». Luciana fue escoltada fuera de la casa.
Su grito de frustración se perdió entre las rejas del portón principal. Esteban, esposado, bajó la cabeza. No quedaba nada por decir. Isabel abrazó a Carmen con cuidado. Gracias por creerme. No te creí al principio, pero el corazón... Recuerda, susurró la anciana. Tú eres sangre de mi sangre. Y ahora, eres quien puede sanar este apellido. Esa noche, la casa Montiel durmió en paz por primera vez en mucho tiempo. Pero aún quedaba algo pendiente. Una promesa, una petición, y un niño que, con crayolas, seguía escribiendo su propio final feliz. La casa Montiel, por fin, respiraba en calma. Las sombras habían sido expulsadas, las mentiras desveladas y las heridas, aunque aún abiertas, comenzaban a cicatrizar con el bálsamo de la verdad. Ya no se escuchaban susurros detrás de las puertas. No había intrigas ni miedos. Solo risas tímidas, pasos suaves y un aroma nuevo en el aire, el de la esperanza. Doña Carmen tomaba el sol en el jardín. Vestía un chal ligero sobre los hombros y sostenía una taza de té. Lupe la acompañaba, sentada a su lado, con una sonrisa tranquila. Era como si los años le hubieran regresado de golpe. ¿Sabe qué día es hoy?, preguntó Lupe. No, respondió Carmen, con una mirada perdida pero serena. Hoy hace justo un año que llegó Isabel a esta casa. Carmen entrecerró los ojos, como intentando atrapar la memoria. ¿Un año ya? Sí. Y mírela ahora. Está en la cocina, preparando el pastel de Mateo. La anciana sonrió con ternura. Nunca pensé que mi familia se curaría a través de alguien que fue abandonada por ella. Dentro de la casa, Isabel batía una mezcla de chocolate con harina, concentrada pero feliz. Vestía un mandil con dibujos de corazones que Mateo le había pintado a mano. Alejandro entró por detrás y le abrazó la cintura, apoyando el mentón en su hombro. «¿Huele a celebración? Huele a nueva vida», respondió ella. «¿Crees que nos merecemos esto? Después de todo lo que vivimos, creo que por fin podemos dejar de pagar por los pecados ajenos». Alejandro le besó el cuello, suave. «Quiero que sepas algo», dijo, con voz grave. «Dime. No solo quiero que vivas aquí. Quiero que esta sea tu casa, para siempre». Isabel se quedó quieta, con el corazón latiendo rápido. «¿Estás...?» Alejandro se giró, tomó una pequeña caja de su bolsillo y la abrió. Dentro, había un anillo sencillo, con una piedra azul, el mismo color de los ojos de Renata. No es una propuesta tradicional, no quiero formalidades, solo quiero saber si quieres quedarte a mi lado, no como un escándalo, no como una historia trágica, sino como mi amor, como mi familia. Isabel lo miró, y entre lágrimas de emoción, le susurró. «Sí, me quedo». Mateo irrumpió en la cocina en ese momento, con las manos llenas de pintura y una corona de cartón sobre la cabeza. «Mamá Isa, papá, ¿terminé mi dibujo?» Ellos se arrodillaron para ver. Era un mural improvisado, una casa grande con flores por todas partes. En el centro, ellos tres abrazados. Arriba, un letrero, mi familia. ¿Me dejarían colgarlo en la sala?, preguntó Mateo. Claro que sí, respondió Alejandro. Esta casa es tuya. Esa noche, durante la cena, hubo pastel, velas, abrazos y silencio feliz. Carmen alzó su copa y dijo con voz firme, «Hoy celebramos la cura del amor, porque hay dolores que solo se curan con verdad, y heridas que solo se cierran con ternura». Isabel la miró con gratitud, como quien recibe un perdón que no sabía que necesitaba. Mateo tomó la mano de ambos. ¿Podemos dormir los tres juntos esta noche? Claro que sí, mi cielo, dijo Isabel. Y en esa casa donde antes solo habitaban los secretos, por fin se escuchó algo que hacía mucho no se oía. Paz. La casa Montiel despertó con un aire distinto. El canto de los gorriones llegaba desde el jardín, y los rayos de sol se colaban entre las cortinas con una suavidad casi celestial. Todo parecía tener un brillo nuevo.
como si el universo por fin reconociera que ese lugar había dejado de ser una casa, para convertirse en un hogar. Isabel se levantó con una sonrisa tranquila. Vestía una blusa blanca bordada a mano y el cabello suelto, brillando bajo la luz de la mañana. Caminó descalza hasta la cocina, donde Alejandro preparaba café y pan tostado. ¿Dormiste bien?, le preguntó él, girándose para besarla en la frente. Como si fuera la primera noche sin fantasmas, respondió ella. Se sentaron juntos a desayunar, riendo por pequeñas tonterías, compartiendo miradas que ya no ocultaban nada. Pero Mateo no bajaba, lo cual, en él, era raro. ¿Dónde está Mateo?, preguntó Isabel, empezando a inquietarse. Seguro está dibujando otra de sus aventuras, contestó Alejandro. Últimamente no suelta sus crayones por nada. Minutos después, se escucharon pasos bajando por las escaleras. Mateo apareció vestido con una camisa limpia, el cabello perfectamente peinado y un rostro de concentración absoluta. En las manos llevaba una hoja doblada. «Necesito que me escuchen los dos», dijo con voz firme, parándose frente a ellos. Isabel y Alejandro se miraron con curiosidad y se enderezaron en sus sillas. «Te escuchamos, campeón», dijo Alejandro. Mateo extendió la hoja hacia Isabel. Ella la recibió con delicadeza. Al abrirla, encontró un dibujo lleno de color. Él, Alejandro e Isabel frente a una iglesia adornada con flores. Encima de sus cabezas, un arco iris. Y abajo, escrito con letras grandes, torcidas pero llenas de amor, decía: «Papá, quiero que ella sea mi mamá de verdad». Isabel sintió cómo el aire se le escapaba del pecho. Las lágrimas le brotaron antes de poder decir una sola palabra. Se agachó a la altura del niño y le acarició el rostro. «Mateo», susurró, «eso que me estás pidiendo es el regalo más grande que alguien me ha dado en toda mi vida». «Entonces sí, ¿puedo decirte mamá? Desde el primer día que me dijiste que olía a pan dulce, ya eras mi hijo, sin saberlo». Mateo se lanzó a sus brazos con una sonrisa que iluminó la casa entera. «Ya tengo mamá». Alejandro observaba la escena con los ojos llenos de lágrimas. Se arrodilló junto a ellos y los abrazó a ambos. «Somos una familia». Por fin, Mateo saltó en medio de ellos. «¿Podemos celebrar? ¿Puedo hacer una bandera que diga, familia Montiel de verdad?» «Claro que sí, campeón», dijo Alejandro. El niño corrió hacia el estudio, buscando sus crayones. Isabel miró a Alejandro, aún con lágrimas en los ojos. «Nunca nadie me había elegido así, sin condiciones, sin dudas». «Eso es lo que hace un hijo», respondió él, «y también lo que hace el verdadero amor». Se besaron con la dulzura de quienes por fin no tenían nada que esconder. Y en ese rincón del mundo, mientras un niño diseñaba su bandera con crayones y papel, se tejía la imagen más pura de todas, la de una familia que, después del dolor, eligió curarse con amor. El amanecer en la casa Montiel no fue como cualquier otro. El cielo tenía un tono más claro, las flores parecían abrirse más temprano, y hasta el viento soplaba con una dulzura inusual. Era como si todo el universo supiera que ese día sería distinto. En el jardín principal, decorado con bugambilias blancas, cintas de lino y farolitos colgantes, Alejandro supervisaba cada detalle con una sonrisa serena. Vestía una guayabera blanca impecable y llevaba en el bolsillo interior algo pequeño, pero cargado de significado: un anillo de madera tallado a mano. Mateo corría entre las mesas con una corona de papel brillante en la cabeza y una pancarta que él mismo pintó. «Hoy gana el amor». En el interior de la casa, Isabel se miraba al espejo. Su vestido era de lino marfil, sencillo, sin adornos innecesarios. Su cabello caía suelto, con una pequeña trenza recogida detrás de la oreja. En su cuello, colgaba el relicario de Renata. Lo acarició con los dedos y cerró los ojos. «Mamá, si puedes verme, quédate conmigo hoy», susurró. Lupe apareció en la puerta con los ojos húmedos.
Ya es hora, hija. Isabel asintió, respiró hondo y caminó. En el jardín, todos los presentes se pusieron de pie al verla llegar. Carmen Montiel, sentada en primera fila con un bastón entre las piernas, no podía evitar sonreír. No era una sonrisa amplia, pero era sincera. Por fin, su familia estaba completa. Alejandro la miró como si el tiempo se detuviera. Caminó hacia ella. La tomó de la mano y se colocaron frente a frente. «No hay cura más poderosa que la verdad», dijo él en voz baja. «Y tú fuiste mi verdad desde el primer momento». Isabel le apretó los dedos. «Yo no creía en milagros, hasta que tu hijo me llamó uno». Mateo se colocó entre ellos con total seriedad. Sacó un pequeño pergamino arrugado y comenzó a leer. «Yo, Mateo Montiel, declaro oficialmente que mi papá y mi mamá Isa son las mejores personas del mundo, y que nadie los puede separar nunca más». Luego, los miró fijamente. «¿Pueden besarse ya?». Risas suaves se escucharon entre los presentes. Alejandro sacó el anillo de madera. «Este anillo no tiene oro, ni piedras preciosas. Tiene lo más valioso, el tiempo que nos tomó llegar aquí». Isabel extendió su mano sin dudar. Alejandro deslizó el anillo en su dedo con una ternura infinita. «Yo también tengo algo para ti», dijo ella, sacando de su bolsillo un papel doblado. Era el primer dibujo que Mateo le había hecho. Ellos tres bajo un arcoíris. Isabel lo había mandado enmarcar en madera. «Este es el milagro», dijo ella. «Tú, yo y nuestro hijo». Alejandro la besó. Y en ese instante, no hubo escándalos, ni sangre, ni prejuicio. Solo un beso, solo amor. Carmen aplaudió, Lupe también, y después todos. Mateo alzó los brazos y gritó: «Somos una familia». Las campanas de la iglesia vecina repicaron en la distancia. Y el jardín Montiel, que antes solo conocía silencios y secretos, se llenó de luz. Fin. Y así, una historia marcada por el abandono, el perdón y el amor renacido, encontró su lugar en el corazón de quienes se atrevieron a quedarse. ¿Te emocionó esta historia? Entonces suscríbete para no perder ninguna de nuestras próximas narraciones llenas de drama, pasión y giros que nadie ve venir. Dale like si crees que el amor verdadero siempre encuentra el camino. Y cuéntame en los comentarios, ¿tú también crees en los milagros? Nos vemos en la próxima historia, porque aquí el drama nunca se detiene.